7 en punto de la mañana. A esta hora continuamos con más de Primera Página y vamos a iniciar nuestra conversación con el abogado constitucionalista Julio César Latán. Bienvenido a Primera Página. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Mucho que comentar, pero antes quiero presentar para usted unas encuestas que fueron recogidas por nuestro equipo de producción de qué piensan los ciudadanos, en este caso, de cómo se está llevando esta relación entre los poderes, entre la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Gobierno. Ya vemos las encuestas y regresamos con más comentarios. ¿Cuál es su opinión sobre la relación que existe entre la Asamblea Nacional, el Gobierno Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia? Actualmente el gobierno, a través del Tribunal Supremo, está paralizando todos los proyectos de ley. Cuestión que no debe ser, porque quien debe legislar es la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia no tiene nada que ver con la Asamblea, porque ahí la que manda es la Asamblea. Y la Asamblea es la mayoría, porque fue elegida por nosotros. Que mientras no se pongan de acuerdo, vamos a seguir esto, pasarán muchos años y vamos a estar igualitos. ¿Y la juventud qué futuro tiene en este país? Están trancando todo lo que la Asamblea Nacional hace, ellos lo trancan. Una situación sumamente delicada, muy difícil. Y bueno, lo único que estamos pidiendo es que todo sea para bien y que salgamos de esto. Porque hay una situación sumamente difícil a todos los niveles. Medicina, comida, inseguridad. Hasta el momento no hay un acuerdo por ninguno. Si hubiese un momento en el cual hay un acuerdo entre uno u otro, digamos que las soluciones se encaminarían. Hay coincidencia, abogado, entre las opiniones de los ciudadanos en que la Asamblea Nacional pues tiene potestad para promulgar algunas leyes. Sin embargo, el TSJ se ha convertido, según lo ha denunciado la misma oposición, en una piedra de tranca para estas decisiones. ¿Cuál es la visión de Julio César Latán, que además es presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos y abogado constitucionalista, sobre esta situación? Van apenas 3 meses de la instalación de la Asamblea y todas las leyes que han puesto sobre la mesa han sido trancadas por el Tribunal Supremo de Justicia. No se trata de que el tribunal per se, el Tribunal Supremo de Justicia, esté obstaculizando decisiones de un poder legislativo, ¿no? Más bien todo lo contrario. La Asamblea Nacional ha actuado al margen de la Constitución. ¿Por qué? En primer lugar, debemos recordar que la mayoría electa por la Asamblea Nacional fue electa para contribuir al desarrollo, a los fines, a las metas que tiene el Estado como tal. El Estado está integrado por la Asamblea Nacional, por el Ejecutivo, por el Tribunal Supremo de Justicia y por el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. En concreto, además de eso, el Estado como tal funciona en distintas instituciones y con competencias específicas. Si bordean esas competencias, si rompen el marco constitucional, por ejemplo, hay normas orgánicas o normas de procedimiento o normas sustantivas en la Constitución que deben ser ajustadas en cada una de las decisiones, tanto del Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, incluso, por supuesto, mucho más el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando, repito, aquí todos los poderes deben ajustarse a las normas constitucionales. Y no solamente por el principio de supremacía constitucional, sino porque es un concepto, la Constitución es normativa en el concepto que se aplica directamente en base a, en el caso de procedimientos, leyes orgánicas o normas sustantivas. Y en cuanto a tanto la Asamblea siga tomando decisiones que atenten, por ejemplo, es abierto la usurpación de funciones, en el caso de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuando presentan un proyecto de ley aprobado de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, atentatoria a los principios que están en la Constitución, atentatoria a normas específicas de la Constitución, usurpando funciones del poder originario, que en todo caso es el pueblo, con el concepto de Asamblea Nacional Constituyente. Y por ejemplo, lo que pasó en el mes de diciembre del año pasado, que se escogieron unos nuevos magistrados en la anterior Asamblea Nacional, que según han denunciado los actuales parlamentarios venezolanos, se usurpó también la función de la Asamblea Nacional eligiendo a supuestos magistrados, primero con tendencia política abiertamente conocida y segundo, entre gallos y medianoche, como se dijo desde la bancada de la oposición. Eso también no es usurpar un poder. Ciertamente puede haber una valoración general sobre la oportunidad y la razonabilidad del acto
de la Asamblea Nacional, el acto de escogencia y el tiempo de la escogencia de los magistrados. Pero no obstante, era competencia de la Asamblea Nacional que había sido electa por un periodo específico. Ahora, pero se cumplieron esos lapsos para esa escogencia. Ciertamente hay unos procedimientos estatuidos en la Constitución y aparentemente fueron cubiertos. No me corresponde a mí y de hecho ya hay un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre el tema que inhabilita, anula toda decisión de esa supuesta comisión designada por la nueva Asamblea Nacional. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en términos de interpretación? Aquí se trata de que quieren hacer ver que las competencias de la Asamblea Nacional es una competencia constituyente. No, la Asamblea está ajustada a unas normas de procedimiento, en el caso, por ejemplo, de las competencias en el 187 de la Constitución y otras normas distribuidas en la Constitución. Por ejemplo, en el caso del Banco Central de Venezuela, toman una decisión en contra de parámetros específicos que establece la Constitución en las normas transitorias. Y ellos lo sabían. Porque había una ley que establecía que la Asamblea Nacional podía incidir en las designaciones de directores o en el caso concreto pero eso fue una ley que fue reformada por el presidente Chávez también. Pero fue reformada por el presidente Chávez por mandato de la Constitución, por mandato del constituyente incluso, del 99. Ahora, el hecho que hayan violado la Constitución por una ley del 2001 y una ley del 2004 y una ley del 2005 y luego la ley del Banco Central de Venezuela reiteradamente ha violado esos marcos, dándole competencia que no le correspondía a la Asamblea Nacional. Eso ha sido restituido, ha sido fijado en el marco de ese cardinal octavo de la norma transitoria cuarta de la Constitución. Allí fijan normas específicas. Y así como fijan esas normas, el artículo 3 constitucional fija una norma general de actuación de cada uno de los poderes y los principios fundamentales. Le quiero reiterar, la Asamblea Nacional ha ido cometiendo sucesivos errores, vamos a usar ese término, más que de imprecisiones jurídicas, ha sido errores que el Tribunal Supremo de Justicia ha tenido que corregir. Errores que en materia constitucional se refieren a inconstitucionalidades. ¿Usted se refiere graves, pero muy graves, ojo, porque aquí se trata de confrontar un poder y ponerlo encima de otro poder o hacer ver que aquí hay una catástrofe institucional. Aquí no hay catástrofe institucional. Pero no se está respetando en este caso con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia la voluntad del ciudadano el pasado 6 de diciembre. Mire, quiero decirle lo siguiente sobre la soberanía. No se ve entre líneas un enfrentamiento de poderes. Y eso va con respecto a la ruta de la salida que ha marcado la oposición y con respecto al mismo gobierno. El poder aquí reside intransferiblemente en el pueblo. No hay un órgano que esté por encima del pueblo y las decisiones del pueblo. Y una decisión del pueblo no es atemporal, ni menos limitada a un tiempo en el cual se ejerce unas elecciones. Quiero explicarlo. En las constituciones del 61 y las anteriores, tú votabas y ya designaba, delegaba el poder en la Asamblea o en aquel caso Congreso de la República. Ya tú no participabas absolutamente en nada durante 5 años. Nada más la soberanía la ejercía el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque así lo señalaba el artículo 6 de la Constitución del 61, el artículo 3, que decía que el sufragio es la forma de participar, ejercer la soberanía. Ahora aquí no. Aquí se trata de que todos los órganos, aparte de estar sometidos a la soberanía, devienen de la soberanía popular. Además de eso, hay otros principios constitucionales. Todos los poderes, ojo, todos los poderes. No me estoy refiriendo que sea nada más el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral, el Poder, la Asamblea Nacional. Ahora, la Asamblea Nacional tiene unos parámetros de ejercicio de soberanía, pero igual el presidente tiene parámetros de ejercicio de soberanía. Todos tienen que, en el caso de la soberanía popular, deben entenderlo y revisarlo.
porque cuando hablan de que hay una elección el 6 de diciembre, sí, pero hubo una elección el 14 de abril del 2013 y hubo una elección y va a haber otras elecciones, este año va a haber elecciones de gobernadores y las competencias en el ejercicio de la soberanía para elegir un funcionario puede ser también de segundo grado, como en el caso cuando se escogen los rectores o se escogen los magistrados. Tengo que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que analicemos lo que es la ley de referendo que fue propuesta también por la Asamblea Nacional y estos mecanismos constitucionales que está proponiendo la oposición venezolana para cortar el mandato del presidente Maduro. Por cierto, el primer mandatario nacional aseguraba que a la Asamblea Nacional le queda poco tiempo. Vamos a analizar este tema con el abogado constitucionalista y además presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, Julio César Latán. Todo lo que le quiera preguntar, @primerapágina. Ya venimos.